Hola a todos y a todas, muchas gracias principalmente a las personas que están revisando esta primera sesión de un total de 5 y ojalá que se aplace en el tiempo, de hacer un poquito de un viaje profundo, pero no por eso denso, de lo que significa la matriz del bien común, herramienta fundamental que apoya a las organizaciones, no solo a empresas, sino que a municipalidades y a comunidades coordinadas, hacer un balance de la economía del bien común. Y en esta primera sesión, que corresponde a uno de los primeros puntos de la economía del bien común, tiene que ver directamente con los proveedores, con la cadena de suministros que corresponde a ella. Me presento, mi nombre es Sergio Fuentealba, soy parte del Hub de Comunicaciones de la Economía del Bien Común en Chile. Además estoy colaborando en la dirección ejecutiva de la asociación, así es que feliz de poder estar ayudando en estos primeros pasos. En esta sesión me corresponde a mí moderar esta conversación con nuestros invitados y en las siguientes sesiones nos vamos a ir turnando con el resto del equipo, principalmente del Hub de Comunicaciones. No quiero ser yo el protagonista, tenemos tres invitados muy relevantes, Robin Ramakers, Gerardo Wignant y Luis Vega, que quiero que cada uno de ellos se presente para que nos cuenten principalmente cuándo, cómo, dónde conocieron sobre la economía del bien común y qué ha pasado, qué tanta agua debajo del puente ha pasado hasta el día de hoy. Chiquillos, por favor, dejo la palabra a Robin. Yo primero. Bueno, muchas gracias por la invitación. También soy parte de la Asociación de la Economía Bien Común aquí en Chile y también parte del Hub de Comunicaciones. Y creo que todo empezó, ahí pregunto a Gerardo si me puede ayudar a recordar el año, pero que fue una presentación del Christian Felber, que es como el fundador de ese nuevo modelo económico a nivel mundial. Él vino a Chile, no sé si esa fue la primera o ya la segunda vez, y yo llegué por, yo creo, publicidad en redes a ese charla, y fue justo también una invitación, yo creo que en LinkedIn lo vi que hizo Gerardo, para participar o para ir a conocer a Christian Felber, y también esta instancia fue la primera vez de conocer tanto a Christian Felber como expositor del evento y a Gerardo Wichmann. En su momento yo soy holandesa y por su apellido pensé que a lo mejor también era holandés y yo había leído que él trabajaba en el comercio justo, que también es un movimiento que tiene parte de su inicio en Holanda. Pero no, Gerardo es muy chileno. Muy buena persona, pero ahí como nos encontramos y también nació la semilla, como que es el símbolo, ¿no?, de la economía bien común. Ahí voló una semilla de Salamaña a Chile y nosotros con Gerardo y más personas tomamos la iniciativa para fundar la Asociación por la Economía del Bien Común aquí en Chile. Perfecto, súper. Luis, por favor. Hola, buenas tardes. A ver, ¿cómo partió todo? Complicado. Bueno, fue creo que el año 2016 también Gerardo vino a dar una charla y yo ya hacía un trabajo de impacto. Quizá en esa fecha no tenía tanto nombre o simplemente no estaban las condiciones para reconocerlo de esa forma. Y luego con ellos logré encontrar un equipo, logré encontrar personas que compartían el querer hacer por otros y el querer ayudar a otros. Entonces creo que fue por ahí, por el 2016, que vino Gerardo a hacer una charla y yo fascinado porque yo decía, este tipo habla y dice el mismo lenguaje que yo. Y quedé fascinado con la charla, fue en un pequeño centro y de ahí que me empecé a interesar por todo el movimiento, empecé a participar con Nelson Bastías también, con Silvia, y hoy por hoy ya queremos encaminar todo el trabajo hacia allá, así que ha sido un viaje largo pero divertido. Muy bien, sí.
Bueno, tal como ustedes dicen, esto debe haber sido probablemente el año 2014, 2015, 2014 debe haber sido, en que, claro, yo venía un poco del ámbito del comercio justo, no un poco, sino que bastante, y tratando de buscar también, y con mucho interés sobre los temas de economías con valores, con propósitos, ahí descubrí el libro La economía del bien común de Christian Felber y se me ocurrió escribirle, digamos, mandarle un mensaje y decirle si era viable que viniera y se fue dando gracias a un trabajo también en que personas como Soledad Valdés, que hace parte de la economía del bien común, también estuvo disponible a financiar parte de la venida de Cristian a Chile, pero era solo una idea, digamos, de que viniera y explicara un poco la economía del bien común. Y ahí vino Christian Felber a explicar esto, hicimos un evento grande en la Universidad de Santiago en ese momento, y claro, y ahí efectivamente conocí a la Robin y afortunadamente ella enganchó muy bien en este tema y pudimos partir con esta idea de ir adelante con una asociación por la economía del bien común, solamente teniendo motivación. Ella y yo, muy personales, en términos de cómo fomentar una economía con mayor propósito, con mayor sentido. Y luego se fueron integrando más personas, así como también cuenta Luis, a partir de visitas, conversaciones, talleres en distintos lugares del país para poder difundir estos conceptos en conjunto con los conceptos que integran otras expresiones de economía social, nuevas economías o economías con valores. Entonces, ha sido hermoso el proceso, no sin una buena cantidad de dificultades como para ir adelante, pero sin embargo con un grupo importante de personas que se han motivado fuertemente en el sentido más profundo que tiene la economía del bien común, que es llevar los valores humanos, los valores que nos permiten relacionarnos a nuestra vida entera, digamos, a todo lo que integra nuestra vida y en particular todo lo que tiene que decir con nuestro trabajo, cuando hacemos empresa o gestionamos alguna iniciativa, cómo podemos integrar este concepto de que nuestro primer objetivo o propósito es favorecer o contribuir a un bien común general, no obstante que pueden haber legítimos intereses o necesidades que satisfacer en términos personales, pero que en primer lugar esté la priorización por el bien común. Entonces eso es un poco la historia, a partir de una muy buena idea de Christian Felber, que le surge a él, digamos, a partir de darse cuenta de que tenemos la economía, o lo que entendemos por economía, patas para arriba, digamos, o sea, completamente distorsionada. Y eso es lo que él puede plasmar a partir de una idea, de una propuesta, y que luego se concreta en un instrumento muy potente y muy valioso como el balance del bien común. Entonces, eso es lo interesante, que no solo una teoría, un propósito, sino que con una bajada muy concreta, que es cómo se lleva a la práctica este querer favorecer o contribuir al bien común. Eso un poco la historia, ¿no? Sí. Excelente resumen, Gerardo Luis Robin. Sí, no, es impresionante cómo este modelo tiene mucho sentido y como decía Gerardo, aquí, y yo voy a aprovechar también de aterrizar esto a la matriz y a conocer la matriz en su profundidad, es un poco lo que decían ustedes, es que hay 4 valores fundamentales: la dignidad humana, la solidaridad y justicia, la sostenibilidad medioambiental, la transparencia y participación democrática, que son los pilares. Nadie acá puede pretender hacer el bien si no tiene valores claramente identificados.
y evidentemente cada uno lo puede hacer desde su función en esta vida, en este planeta, y desde sus funciones profesionales y aporte a la comunidad. Entonces, justamente la idea de esta primera sesión es visibilizar estos valores a través de los proveedores. El próximo mes vamos a hacer este mismo trabajo con otros invitados a través de propietarios y proveedores financieros, luego personas empleadas y colaboradores o trabajadores, clientes y otras organizaciones, en el caso de la matriz que se aplica a empresas. Aprovecho de dar el dato de que la matriz del bien común también tiene aplicaciones para comunidades, para centros educativos o para municipios, en donde aquí evidentemente hay un pequeño ajuste. Y por último, el entorno social. En ese sentido, me gustaría empezar un poco este conversatorio preguntándole a ustedes cómo ven esta cadena de suministro, los proveedores desde sus funciones, desde sus carreras, desde sus profesiones y desde sus territorios, que es lo más importante, hoy en día, ¿sí? En el 2021, después del último año que evidentemente ha cambiado mucho. No sé, podemos partir ahora al revés. Gerardo, cuéntanos tu impresión. Ahora sí. Hace unas semanas atrás vimos la relevancia de poder escribir algunos artículos sobre estas temáticas en particular. Y una de ellas que yo me ofrecía a trabajar tenía que ver con esta relación entre la dignidad humana y los proveedores. O sea, cómo a partir de el trabajo que uno desarrolla en una empresa de cualquier tipo o una organización, no importa lo que haga, da lo mismo. ¿Cuál es la consideración que uno tiene cuando selecciona o tiene la necesidad de obtener determinados recursos o insumos desde distintos tipos de proveedores para distintas áreas de la empresa o la organización? Entonces, ahí viene la pregunta de decir, bueno, cuando yo elijo un proveedor, evidentemente necesito que lo que me entregue satisfaga la necesidad de mi proceso productivo o bien de aquellas cosas o elementos que yo requiero para ejecutar mi actividad. Entonces, pero cuando yo elijo, me preocupo realmente si es que la dignidad humana está respetada en esos proveedores o solo me interesa minimizar mis costos. Entonces, la mirada es amplia cuando uno empieza a considerar el concepto de dignidad humana y empieza a tratar de investigarlo o conocerlo desde sus proveedores y hacerse preguntas sobre qué proveedores elijo, lo elijo solo por el menor precio o lo elijo por las características que ese proveedor tiene, es una forma de respetar también el desarrollo social, el desarrollo de la comunidad, del territorio o del país, en definitiva, o a nivel global. O sea, hasta qué punto ese proveedor respeta a sus trabajadores, a sus colaboradores e incluso a aquellos orígenes de materias primas que requiere para hacer el insumo que yo necesito para hacer mi producto. Las cadenas de valor son muy extensas, o sea, en definitiva, yo puedo desarrollar un producto determinado o un servicio de cualquier tipo y finalmente, si empiezo a analizar todos los componentes que se incorporan en el proceso, incluso directa o indirectamente, porque también tengo que, dentro del proceso tengo que comer, tengo que preocuparme de la seguridad, tengo que preocuparme del tipo de energía que ocupo, tengo que ocuparme de una serie de actividades y por lo tanto son todos eslabones de una cadena muy grande. Los proveedores se extienden de manera muy integral, muy amplia en cualquier actividad. Entonces, que significa más trabajo, ¿eh? O sea, no significa que uno con esto simplifique la vida, puede complicársela más, ¿eh? Pero tiene la satisfacción de decir, yo elijo o selecciono los proveedores de acuerdo a parámetros, en este caso, con este valor específico,
de dignidad humana de acuerdo a cómo se comportan esas empresas en términos a el respeto a las personas, el respeto en la cadena de valor que ellos mismos tienen, en que los insumos o las materias primas no sean elaborados en condiciones de esclavitud o de malas condiciones o de falta de respeto en cuanto a la equidad de género o diversidad de las personas. O sea, hasta qué punto yo me preocupo de que eso sea resguardado en la cadena. Y que luego yo, como productor o como generador de un servicio, puedo comunicar adecuadamente a un público que requiere mi servicio que lo que yo hago tiene consistencia no solo en la calidad del producto que estoy entregando, sino que también en toda la cadena de valor que hay detrás. Y es un tema complicado porque la mayoría de las personas no lo piensa, uno no lo está pensando todos los días cuando tiene que ir al supermercado al final del día y comprar un producto, no puede hacer un gran análisis. Por eso es que es tan importante las categorías, los sellos, las posibilidades de identificación de los productos y de comunicar aquello que hacen bien o hasta qué punto lo hacen bien, de manera transparente, no inventar que lo hacen bien, sino que realmente que lo están practicando. Eso en cuanto a... Entonces, la economía del bien común propone, dentro de sus 20 temáticas al interior del balance, cómo me preocupo yo de la dignidad humana en relación con los proveedores. Entonces, y ahí surge una serie de preguntas que la empresa, el emprendedor, el empresario, quien sea, o la persona encargada de una organización, debería hacerse para poder respetar esa dignidad humana que también a uno quisiera que se le respetase en cualquier minuto, digamos. O sea, esto es esencialmente, la economía del bien común tiene que ver con cómo quiero yo ser tratado y por lo tanto, si yo quiero ser tratado de una determinada manera, la pregunta siguiente es, bueno, ¿y cómo estoy tratando yo a los demás? Y soy consecuente con eso en todo momento y en todo lugar. Claro, genera más preguntas, más disyuntivas, intelectuales, en fin, pero tiene sentido, tiene un profundo sentido. Claro, claro que Eso es sí. lo que podría decir, sí. Sí, no, perfecto. Y en el caso de Luis, tú que estás en el norte, en base un poco a lo que dice Gerardo, pero particularmente bajo tu visión y bajo tu actuar en el día a día, efectivamente, ¿cómo ves la relación con los proveedores y con la cadena de suministros, que en tu papel particular yo creo que es muy cercano a la gran mayoría? Claro, a mí me tocó escribir el artículo sobre solidaridad y justicia, que es estandarte de lo que hago. ¿Por qué? Porque me he tenido que ver envuelto en una relación con la cocina y con las personas que no poseen mis compañeros o mis camaradas de la cocina. Porque, como dijo Gerardo, hay una relación que pasa a ser inexistente si no están las imágenes correctas o no están los incentivos visuales de decir, esto cumple con esto. Entonces, para la cocina, en un territorio donde hay mucha pérdida de todo tipo, nos vinculamos de manera excepcional con los productos. Ya teniendo en cuenta de que hay productos que son muy económicos y otros de muy difícil acceso, no sé, aceite de trufa, que el salmón de no sé dónde, y etcétera, etcétera, pero solamente lo relacionamos con la calidad a nivel de proteína, a nivel de si viene bien envasado, etcétera, etcétera. Pero se ha olvidado la calidad humana detrás del proceso. Sigo algunas causas por Facebook de algunos viñateros y claro, pues el vino que hoy me estoy tomando en mi mesa aporta a esclavitud, por decirlo, contemporánea. ¿Por qué? Porque al agricultor no se le permite el crecimiento por la compra de una uva a un precio que no corresponde, que ni siquiera alcanzan a los costos. Entonces, ¿cómo yo, un cocinero
por darle una frase, un cocinero consciente o un cocinero de comunidades, es capaz de poder mantener ese modelo, es capaz de no darse cuenta de que ese tipo de prácticas son incorrectas, que mientras tú vas a comer a un gran restaurante, hay 50 jóvenes que no se les paga como, no se les paga simplemente, y tú fomentas ese tipo de prácticas. Entonces, ¿qué cosas estoy consumiendo? ¿Cómo estoy alimentando la cocina que estoy trabajando? A mí me toca mucho ir a las comunidades, compartir con las personas y ver que los insumos que tienen por lo general son de muy fácil acceso, o sea, son muy económicos, y la mayoría de las preparaciones son una entremezcla de varias o diferentes técnicas para tener diferentes resultados. Entonces, nos damos cuenta que también la comunidad hace de algunos insumos el ente de supervivencia de toda su realidad, y de ahí no pueden salir. Entonces también generamos prisioneros, como dije recién, de la sociedad actual con el tema de los insumos. También sigo otras causas como el tema de los alimentos, como la solidaridad para mí representa la responsabilidad que tenemos con otros en condiciones desfavorables, por así decirlo. Siento que esto pega muy bien con el tema de los bancos de alimentos, con evitar el desperdicio alimentario, con entender qué pasa detrás de cada una de las producciones de esos alimentos. Y siento que todo ese conjunto de cosas hace necesario reevaluar o repensar qué es lo que estamos haciendo en el proceso y cómo estamos viviendo el proceso, cómo se gestan los nuevos negocios del futuro o las nuevas restaurantes, qué clase de educación le estamos dando a los cocineros que van a ser los próximos chefs del mañana, y por qué es tan importante hacer entender a todos sobre que no es justo que alguien pague caro lo que a ti te cuesta barato o viceversa. Perfecto, súper interesante. Robin, en tu caso, como psicóloga, cuéntanos un poco desde tu quehacer diario, cómo ves esta conexión con la cadena de suministro y con los proveedores. Sí, bueno, soy psicóloga de formación, pero actualmente no trabajo como tal. Yo trabajo con una certificación de comercio justo que se llama Fair for Life. Entonces, en mi día a día profesional, lo que justo hago es verificar todas esas cadenas de suministro y ver si realmente son dignas, si respetan los derechos humanos, las condiciones de trabajo, el cuidado al medio ambiente, si hay relaciones comerciales de largo plazo en base de un ganar-ganar, si se pagan precios justos justo a los productores de base, a pequeños productores que de repente no tienen como buena posición de negociar o de salir a un mercado y muchas veces dependen al precio que les ofrece, que tal como explicó Luis, a veces no les alcanza para seguir produciendo, para vivir. Entonces, Gerardo también lo mencionó, nacieron varias iniciativas en el mundo que dicen que quieren hacer las cosas bien y empresas que quieren destacar también sus buenas prácticas. Y para eso hay como verificaciones externas, como certificaciones que normalmente trabajan con un sello para el consumidor cuando está en el supermercado y no tiene tiempo de hacer un análisis, una investigación profundo de cada producto, de dónde viene, quién lo hizo, bajo qué circunstancias, solo puede buscar el sello y sabe, ese tiene el sello Fair for Life, entonces puedo confiar que toda la cadena de atrás hay transparencia. Yo sé en internet, en el sitio web del sello, puedo ver de dónde viene, quién lo hizo y bajo qué circunstancias. Hay como un estándar mínimo, que es el respeto de lo que acabo de explicar, es como garantizar esa dignidad humana en toda la cadena de suministro. A mí me tocó escribir el artículo sobre la transparencia y la participación democrática en la cadena, y creo que es como el primer paso, porque obviamente si no hay transparencia no podemos saber cómo es la cadena, de dónde viene el producto y cómo fueron las condiciones y si son dignos, si fueron dignos o no. Entonces, sin transparencia, y creo que es el primer paso, es saber qué hay y ahí, a partir de ahí podemos identificar qué mejorar, quién elegir
y así avanzar a un impacto más positivo. Genial, sí, porque además tú como psicóloga social, aunque haya sido la formación y no hayan necesariamente que estar todo el día, el día a día trabajando en eso, la visión tuya tiene la particularidad que se conecta mucho con la real concreción de los valores de la cadena humana, más que algo mecánico y algo técnico, tiene que ver con el propósito personal de cada uno de los individuos que debieran estar comprometidos en este sentido. De hecho, antes en la previa de esta conversación, Luis nos contaba una situación bien poco humana que se está viviendo en ciertos lugares que tenían que ver con este desperdicio de basura y no tener ni siquiera el interés personal de comprometerse con hacer algo que evite la maximización de basura que en definitiva no aportan en nada. Desde el punto de vista de las prácticas del bien común que ustedes conocen, y me gustaría partir con Luis, ¿qué cosas destacas de la cadena de valor que en tu caso haces tú particularmente, en tu día a día, en tu trabajo? Bueno, al igual que Robin, yo no me dedico mucho a cocinar, que digamos. Eh, Mi tarea básicamente es coordinar en la actualidad, entender a las comunidades, compartir con ellos en su propia realidad, conocer la realidad en terreno y también entender todo lo bueno que puede pasar si se coordinan las voluntades necesarias. De hecho, claro, como el ejemplo que dimos en la previa de la conversación, sí, hay muchas personas que no sienten culpa en botar alimentos, no sienten culpa en que es un problema no solo social, sino que un problema ambiental, porque si solamente fuera el hecho de botar el alimento, no debería haber hambre en Chile y los marcadores son de 5.6 a 6.5 chilenos pasan hambre. Entonces, si solamente fuera un problema de medio ambiente, no tendríamos esa brecha, incluso, entendiendo de que si tenemos la capacidad de poder botar alimentos, las personas no deberían poder engordar, que esos son otros índices que también son muy fuertes. Entonces, tratar de comprender qué es lo que pasa en terreno, más allá del número, más allá de la instancia de poder evaluar con un Excel, siento de que el trabajo principal que tengo que hacer yo es dignificar a las personas que viven recogiendo alimentos, dignificar el plato de fideos con salsa, por así decirlo, como la receta más básica y sencilla de todas, pero también la más exquisita, porque esos son símbolos, símbolos de una cultura, símbolos de trabajo, símbolos de esfuerzo, símbolos de carencia algunas veces. Entonces, todo ese proceso y entender y reentender la cocina, de hecho, por eso se llama comer y pensar lo que hago, porque me dedico a aquello, a entender y repensar qué está pasando con lo que estamos haciendo a nivel de alimentos. Sí, perfecto. Es el grano de arena que hay que hacerlo, que a veces cuesta mucho darse cuenta de que el grano que aporta uno con estos pequeños pero grandes detalles y significativos detalles hacen que, que el mundo cambie. Y evidentemente uno tiene la aspiración de que seamos muchos más los que estamos participando de esas acciones básicas. Yo me acuerdo cuando era cabro, una de mis primeras pololas hace mucho tiempo atrás, recogía basura de la calle y yo no entendía, o sea, te creo, pero andar recogiendo cada cosita que veía en la calle y se la metía en el bolsillo y hacía ese gesto. Claro, que evidentemente no me costó mucho darme cuenta de lo importante que significaba ese simple gesto. Gerardo, en el caso tuyo, en tu función profesional del día a día, ¿cómo ves qué prácticas del bien común estás utilizando para esta cadena de suministro y para tus proveedores? Bueno, hoy día me toca ser parte del proyecto de Doble Impacto, que es la plataforma de inversiones y soluciones de financiamiento que está dando lugar al primer banco con lineamientos 100% éticos
del país en la definición de qué invierte y en qué no invierte. Y ahí lo que nosotros tratamos de evaluar, aparte de todo lo que significa esencialmente lo financiero, comercial y de riesgo que tiene una operación crediticia, es inicialmente, o el filtro inicial, es el impacto positivo que genera o no la organización o la empresa que solicita un financiamiento o que requiere un apoyo en ese sentido, de poder estructurar un financiamiento para algún proyecto, alguna iniciativa, capital de trabajo, lo que sea. Y ese primer filtro incorpora entonces qué es lo que quiere hacer la empresa o la organización, pero también mirar cuál es su comportamiento en cuanto a sus propios proveedores. O sea, también miramos eso. Nos tocan varias organizaciones que, por ejemplo, importan productos, por ejemplo, productos que tienen que ver con eficiencia energética, que no se producen acá y tienen que ser importados. Nos interesa evaluar o verificar que la cadena de valor de esos productores asegure al menos el respeto a los derechos humanos en los lugares de origen donde se producen esas materias primas o insumos o elementos que finalmente se comercializan acá. O sea, por ejemplo, hemos financiado proyectos como de electromovilidad en que no los carros, los autos, no se producen en Chile, se producen en China o en otros lugares, y nos interesa conocer si es que esos proveedores tienen una acreditación al menos suficiente, como la certificación CERES, que es de respeto básico de derechos humanos en plantas industrializadas. Y eso también tiene que ver con una cosa que es bien importante, digamos, y creo que es la oportunidad de decirlo. Si uno quiere una nueva economía o una economía que tenga valores y principios y quiere evaluar empresas, ¿no es cierto?, en ese sentido, no puede transformarse en un inquisidor o en un talibán, en el fondo de obligar a las empresas a algo que sencillamente nunca han conocido, no tienen idea, nunca se lo han preguntado. Entonces, la invitación nuestra tiene que ser con ser un puente para muchas empresas y organizaciones que hoy día podrían o están haciendo las cosas relativamente bien o las podrían hacer mejor, o bien nunca se han preguntado estos temas. Entonces, a través de la evaluación que nosotros hacemos, los motivamos a que avancen en ese sentido. Y cuando tengan que pedir un segundo crédito o un tercer crédito, bajo esta lógica, obviamente lo que esperamos es evaluar lo que inicialmente propusieron, cómo se ha desarrollado y cuál es el paso siguiente, a dónde pretenden llegar, cuál es lo adicional, no para seguir haciendo exactamente lo mismo, sino que más allá. Entonces, también hemos tenido que rechazar organizaciones y empresas que nos hemos dado cuenta que sus tratos laborales o el comportamiento sobre sus colaboradores, trabajadores, no es el más adecuado, tanto internamente como en la selección también de sus proveedores fundamentales. No es un proceso tan fácil, eso es claro, es importante decirlo, pero vale la pena ir incorporando esto en la mentalidad de los gestores y de las organizaciones para que puedan además darse cuenta del beneficio que significa trabajar bajo una cadena de producción, una cadena de valor que sea respetuosa de la dignidad de las personas y que trabaje bajo además de los demás conceptos, como cómo integrar la justicia social, cómo integrar la mayor transparencia, de poder informar finalmente a los consumidores finales del producto o del servicio que generan, qué es lo que hay detrás de su producto, qué es lo que están haciendo. Entonces, eso es lo que hoy día me toca hacer, tiene mucho que ver con una invitación, ser un puente y tratar de acoger a muchas organizaciones, empresas en el inicio de un camino de sostenibilidad. Creo que es una forma de ir
gradualmente cambiando también las prácticas habituales de trabajo. Y ahí es donde se refleja esta mirada de, bueno, hasta qué punto podemos ir mejorando nuestro comportamiento en relación a los proveedores y considerando aquellos que más respetan a las personas, a los colaboradores, etc. Y al medio ambiente, obviamente. En realidad, claro, la visión con respecto a, no, hay una primera barrera en el fondo que tiene que ver con la información. No se cuenta con información con respecto a los ámbitos en los cuales se desarrollan los distintos productos que se producen, que se generan acá en el territorio. Entonces, no hay tanto conocimiento, está tratando de avanzarse acá en la región de Aysén y particularmente acá en la cuenca del lago General Carrera en utilizar productos que sean más responsables, principalmente en términos ambientales, es decir, que no tengan químicos, que sean de producción local, ¿cierto? Que generen un menor impacto. En términos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con derechos laborales o otro tipo de elementos que son relevantes, no se ha llegado a tanto ese tipo de detalle. Lo que sí, en el fondo, lo que se está tratando de hacer es que los productos, en el fondo, sean utilizados, o por lo menos los insumos para la producción. No hay tanta información, en Chile hay en alguna medida algunas, en el etiquetado aparece, pero no algo muy desarrollado. Me refiero fundamentalmente a lo que se usa y se desarrolla acá en el territorio de la cuenca del lago General Carrera particularmente. Ahora sí estamos en toda en un trabajo vinculado con cambiar los hábitos de consumo, y que no tiene que ver solamente con en un área, preferir un producto mejor o peor en términos ambientales, en términos sociales, sino que preguntarse también si hay productos que son necesarios o no necesarios. O sea, porque en el fondo toda la discusión con respecto al consumo casi nunca toca el no consumo. Y el no consumo es una cuestión súper importante, porque en el fondo tenemos que cambiar los hábitos de vida, la forma de sociedad que tenemos, porque lamentablemente para muchos de nosotros el creer que solamente esto tiene que ver con maquillar, si es más o menos, si no sé, si con un producto estoy salvando a los pingüinos de Humboldt, o estoy salvando a los osos polares, o me están diciendo que no, mire, sabes que esto es súper ambiental, súper bueno para el medio ambiente, pero resulta que viene de China. Entonces en realidad no me he entendido nada. Entonces lo que hay que hacer es interpelar el modo de vida que tenemos, porque en el fondo el modo de vida que tenemos a nivel global es lo que está generando los problemas, no solamente en términos ambientales, sino que también sociales. Oye, Pato, a mí me llamó mucho la atención en el artículo con el cual colaboraste en esta línea de proveedores y de la sustentabilidad del medio ambiente, el ejemplo que diste de este personaje ahí, vecino tuyo, porque evidente, o sea, claro, cuando uno está en ese contexto de que 300 y tantos kilómetros, 360 kilómetros desde esa localidad a la capital regional, yo conozco muy bien el territorio y sé lo complejo que es poder llevar una caja de fruta desde ese lugar hacia Coyhaique, pero esos mismos 360 kilómetros en la zona central no es lo mismo. Uno, eso lo nota como en el vecino, o sea, no voy a hacer nada complicado porque son 360 kilómetros hasta al lado. ¿Cómo me llamó mucho la atención porque tu vecino tuvo esa visión que creo que es súper interesante identificarla de mejor manera? Claro, lo que pasa es que igual a ver, primero todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con más o menos impacto en el medio ambiente, particularmente en esa área, es el concepto de contaminación o de impacto o de superar las capacidades de carga o de que los ecosistemas no tengan la capacidad de resiliencia ante un shock específico, es un concepto que es relacional, en el fondo depende del contexto. No es lo mismo echar un palo de leña húmedo en Coyhaique, que está saturado y la capacidad atmosférica ya no resiste más material particulado, a echar un palo de leña en un lugar donde corre viento, ¿cierto? Y la atmósfera tiene la capacidad de recibir ese impacto. Entonces, no es lo mismo, no sé, sacar 1 litro de agua en un río como el Báquer
a sacar un litro de agua en un estero que lleva poca agua. Entonces, a veces nos llevan a la discusión de que como si fuera todo lo mismo, y en el fondo no es todo lo mismo, depende del contexto, es como la energía renovable no convencional, o sea, en el fondo no tiene que ver solamente con la fuente de generación y la escala, tiene que ver con la localización, tiene que ver con quiénes, para qué es la electricidad que se quiere utilizar, tiene que ver con otros elementos que son importantes, incluso la gobernanza cuando lo lleva al ámbito social, de quiénes son los que toman las decisiones. Entonces, en ese sentido, claro, el tema de los 265 kilómetros, en unos lugares, en algunos lugares será mayor, mayor o menor. En Coyhaique es ridículo porque en Coyhaique tenéis producción natural al lado. No tenéis para qué ir hasta Chile Chico porque está más de moda, porque se me más bonito, porque tiene mejor etiqueta. Entonces, el creer que eso es ambientalmente sustentable es no entender la figura que hay detrás. Tampoco no es lo mismo, no sé, transportar 265 kilómetros o 365 kilómetros no sé, en un camión a diésel, bueno, no sé, ¿cachai? Entonces, pero en el fondo lo que dice uno que todo el acto de consumo, como lo decía alguien recién ahí, es un acto ético. No es un acto técnico, ni tampoco un acto meramente económico, es un acto ético, uno decide. Y el no consumo también es algo importante. Entonces, incorporar eso es súper importante, porque ahora que está como que se puso de moda el tema ambiental, puta, hay gente que anda en auto eléctrico enchufado a una termoeléctrica, po, weón, y se siente súper ecológico porque anda en un auto eléctrico que se ha puesto de moda. Y también, ¿no? Vamos a avanzar la tecnología, como lo dice el gobierno y las empresas, con el litio, porque en el fondo eso es el almacenamiento, porque así podemos almacenar la hidráulica, todo, pero resulta que está destruyendo los salares. Entonces, yo creo que en el fondo falta profundidad en la discusión ambiental, porque en el fondo lo que se ha estado haciendo fundamentalmente es ayornar la discusión sin ir a los temas de fondo que son lo importantes que han generado en el fondo que tengamos un problema tan grave como la crisis climática global. Sí, perfecto. Va a ser re interesante porque lo uno en el punto del quinto eje ahí de los grupos de interés que tiene que ver con el entorno social y justamente tiene que ver más con el contexto. Patricio, cuéntanos cómo fue tu acercamiento a esta visión de mundo, a este bien común, a esta vida que tú tienes, a irte a la región de Aysén, que sé que te atendió muy bien, pero te quedaste. ¿Cómo te acercas de tu punto de vista profesional y personal a, a este Bueno, modo yo de llego el vida? año 95 a la región de Aysén, estaba trabajando en Santiago y decidí irme de Santiago. eh, y en algún momento salí de la universidad, el año 94, me fui a Santiago a trabajar y decidí irme a Santiago y de ahí había conocido al dueño de un diario en la región de Aysén, el diario de Aysén. Y ahí llegué el año septiembre del 95 y a los 3 meses decidí quedarme viviendo acá porque me encantó la región, me encantó la calidad de vida que existía en Coyhaique en ese momento. eh, y, y en el fondo ahí me fui vinculando, bueno, lo primero es el entorno natural de la región, así que uno empieza como a preocuparse, a cuestionarse, a preguntarse sobre la naturaleza. Eh, y ahí empieza obviamente con conversaciones, discursos, planteamientos con gente que está vinculada con la protección de la naturaleza. Hice algunos proyectos con CODEF, ¿cierto? Con Peter Harman. Después me incorporé a la corporación TR para el desarrollo de Aysén, con más gente, bueno, con Miriam Chile, que es mi pareja actualmente, después con Alejandro del Pino y otra gente más. Y ahí me fui vinculando también a causas socioambientales como la oposición al proyecto Lumisa, Patagonia sin represa, proyectos también de turismo sustentable, ¿cierto? Como en un inicio como una actividad de voluntariado porque me interesaba el tema. Y ahí fui aprendiendo lo ambiental. Y, y bueno, y ahí después con la Fundación Avina también trabajamos a principios de la década del 2000 y también ahí vino todo lo que tenía que ver con responsabilidad social empresarial, que después hicimos un giro porque en realidad ninguna causa o ningún modelo que ponga en el foco la economía, creemos que es lo fundamental, porque en el fondo la economía es una parte de las de relaciones humanas, pero todo se ha economizado al final, y al final más aún se ha monetarizado y mercantilizado. Entonces, creemos que hay otros elementos que son importantes y también hay que incorporar. Y ahí me fui involucrando y ahí obviamente todo lo que tiene que ver con el buen vivir, el bien común, y la economía del bien común como una parte, comercio justo también como una parte de eso, pero nosotros creemos que es solamente una parte de la organización social. La economía no lo puede ser todo. Incluso hay elementos como la autoproducción y cosas así. Entonces, desde ahí, y bueno, después ya como activista socioambiental, he seguido profundizando en ese ámbito.
Perfecto, súper. Oye, ¿qué prácticas del bien común conoces y destacas y que ves en la región de Aysén? ¿Se logra Eh, visualizar algo? o sea, hay mucha gente que está haciendo permacultura, ¿cierto? Trabajo en permacultura, hay gente que está eliminando los químicos de la agricultura, hay otra gente que está haciendo turismo sustentable basado en lo que se quiere ofrecer, no lo que se está demandando, que preocupa por capacidades de carga también, o capacidad de acogida, como se le llama ahora, y tratando de no destruir el ecosistema, que en el fondo no solamente porque la naturaleza en la región de Aysén es un capital, sino que la gente también quiere vivir bien en el sentido de no hacerse millonario, sino que quiere cuidar el lugar donde vive y el turismo es una oportunidad, pero en el fondo lo primero es vivir bien y que el resto viva bien también. Entonces, esos elementos son importantes, la organización también. Mucha gente organizada, eso también es bien común, porque en el fondo no van como individuos actuando personalmente solamente como un número o como una persona aislada, sino que se van haciendo trabajos colectivos, se van haciendo interacciones también y pensando en el bien común. Entonces, que eso es lo importante. El tema del cambio social es fundamental en esto y en eso se apoya un poco la matriz con los valores, porque el día de mañana Santiago o alguna otra capital se convierte en una Smart City 100% tecnologizada y lo más probable es que en vez de que baje la población de 7 millones aumente a 10, porque toda la gente va a querer los servicios que esta tecnología o esta Smart City provee. Por lo tanto, se requiere ese cambio de mentalidad y esa educación social a esta nueva línea, ¿no? Claro, pero tú te preguntas, o sea, ¿es sustentable que una ciudad como Santiago siga creciendo en términos de población? No, no, por supuesto que Y no. luego cuando se habla de Smart City, ya se toman mejores decisiones, pero resulta que como toda esa tecnología, cómo la así moverse, con Exacto. electricidad, con energía. Y todo el proceso de generación energética genera impactos. Sí, exacto. Entonces yo creo que está mal enfocado el creer que la tecnología va a ser la salvación del mundo y al final vamos a tener como Wally. Tú necesitas moverte, apretar un botón, necesitas comer, apretar un botón, necesitas mirar un paisaje, apretar un botón, tiene una pantalla, necesitas comunicarte, tocas un botón, necesitas ver a alguien, tocas un botón, entonces esa weá es una extremación de algo que no es natural. Ujú. Entonces cuando se cree que las soluciones son tecnológicas, simplemente se desliga a la persona de lo que es natural. O sea, la naturaleza ha estado millones de años fabricando vida, haciendo vida, generando vida. Y nosotros creemos que nuestra tecnología vamos a emular la naturaleza, y en realidad eso es imposible. Exacto. Entonces, mientras esa arrogancia que existe en el ser humano, de que puede emular la naturaleza, con nuestras propias tecnologías lo que hacemos todo el rato es boicotear la naturaleza, boicotear la principal fábrica de vida que existe, que es la naturaleza. Entonces yo tengo una visión distinta con respecto a que la tecnología nos va a salvar. Yo creo que hay que volver a lo natural también. Hay que utilizar la tecnología, que no significa andar destruyendo las cosas. En este momento estamos hablando por Zoom. Pero tampoco pensar que es la solución a todo y que hay que hacerlo, llevarlo a todo evento, porque en el fondo la naturaleza es la que está ahí y el impacto psicosocial que tiene el de estar intermediado en todo momento con los procesos naturales a través de la tecnología implica falta de empatía con la naturaleza. Y en el fondo ahí se van tomando decisiones porque da lo mismo, total, bueno, botemos la basura en el tacho, en el tacho porque al final no sé dónde llega, da lo mismo donde llegue. Comamos pollo de supermercado porque en realidad no sabemos cómo se producen esos pollos, me da lo mismo si tienen hormonas, si están sufriendo, si están ahí bueno, sin moverse, bueno, en total no lo veo. Entonces esa intermediación con la natural genera una falta de empatía que genera mayor impacto en la naturaleza y un impacto psicosocial en las personas. Entonces eso no se ha evaluado. Y eso obviamente hay que tenerlo en consideración también. Perfecto, súper. Aquí en este sentido, y capaz que se tengan que de alguna forma matricular en este video, pero es lo que yo espero. En cada uno de sus trabajos actuales, y aquí Robin te doy la palabra, en un, espero, corto periodo de tiempo, alguien que evidentemente venga con el balance del bien común hecho, venga con alguna otra certificación que se le podría homologar como sistema B u otras, concretamente, ¿qué tanto se les va a facilitar el poder optar en el caso de o certificaciones o financiamiento, o bien poder optar a generar en el caso de Luis me refiero, eh, una comida digna, ¿cierto? Sentir que estoy sirviendo o comprometido con ir al supermercado o a la feria local o al proveedor local,
un poco más tranquilo, ¿no? Y olvidarnos de esas personas que, como comentábamos antes, no hay ningún tipo de esfuerzo personal en querer ayudar al prójimo. ¿Cómo lo ven? Yo creo que todos son avances en la misma línea, ¿no? De un mundo más digno, más equitativo, con más cuidado medio ambiente. Entonces yo creo que da igual si uno avanza por convicción personal, por sus propios valores, sin usar ninguna certificación o verificación externa o una medición. Pero todo avance, si uno usa la matriz del bien común, es como un análisis súper general, o ¿cómo se dice? Que abarca todo, en toda una empresa. Entonces, es un foto, como un análisis en qué estoy actualmente, y ahí se puede ir identificando en cuál puntos uno ya tiene muy buenas prácticas, en cuáles uno, como dijo Gerardo, quizás nunca se lo pensó, no sabía de qué uno podría hacer en el tema de sostenibilidad. Es como, identificar los puntos de mejora, como en eso todavía puedo avanzar. Que, por ejemplo, ver en mis proveedores, quizás uno se enfocó mucho en sus propias prácticas, de cómo estoy yo haciendo las cosas en mi organización, pero nunca se consideró en mis proveedores claves cómo están haciendo ellos las cosas. Y que eso también es como parte de mi responsabilidad por involucrarlo dentro de mi cadena. Entonces, haciendo un análisis del bien común, el balance del bien común, aquí se pueden ir identificando en cuáles aspectos de mi organización puedo avanzar. Y creo que si uno avanza con el balance, después la ayudar para todo tipo de certificación de sostenibilidad, porque ya tiene prácticas avanzadas, puede mostrar, ya está cumpliendo con muchos requisitos con otros sistemas, como Sistema B, el Comercio Justo o algún otro programa de responsabilidad social le va a pedir. Creo que todo va al final en la misma dirección. El objetivo final de todas esas organizaciones es similar, aunque sus medidas o enfoque cómo llegar puede ser diferente. No sé si así como expliqué un poco tu... Sí, perfecto. Gerardo. Sí, bueno, un poco lo mismo que dice la Robin, digamos, o sea, en el fondo nosotros podemos ir integrando los valores del bien común de manera gradual en las organizaciones, particularmente en esta mirada sobre los proveedores, y poder identificarlos adecuadamente. Y es divertido, ahí tengo un caso interesante, digamos. Bueno, Robin y yo trabajamos en una consultora durante un tiempo, ¿no es cierto?, ProQualita, y que claro, como su función es el tema de generar consultoría, y por lo tanto al interior pensaban, bueno, lo que hacemos finalmente son talleres, capacitaciones, programas, estamos vinculados más bien a un tema de papel, más de desarrollo de documentos, de información, de relaciones con personas, etc. Entonces, no tenemos mucha relación con proveedores, decían. Y al hacer el balance del bien común y viendo su balance financiero, nos dimos cuenta que hay una cantidad tremenda de proveedores y como nuestra acción o la acción de la consultora no está directamente relacionado con determinados insumos materiales para hacer lo que hacemos, finalmente pasa como un segundo plano. Y viendo el balance financiero, se daba cuenta esta organización que había una serie de gastos o compromisos con proveedores que eran viajes a distintos lugares, alojamiento en hoteles en tal parte, comidas de tal tipo, elementos que tenían que comprar para efectos de poder hacer lo que necesitaban hacer. Y no era menor, era un valor muy importante. Entonces fue muy bonito porque se empiezan a darse cuenta, oye, no da lo mismo donde estamos comprando, aunque no tenga directa relación con el producto final que estamos entregando a las instituciones o a las empresas que nos están pidiendo. Entonces, si tenemos que hacer un desayuno con personas o con empresarios, etcétera, no busquemos el producto más económico, sino que hagamos un desayuno que sea de comercio justo. Por ejemplo, entonces compremos productos que finalmente en el desayuno con estos empresarios que les vamos a hablar sobre temas de organización,
se van a dar cuenta que los productos que están consumiendo en el desayuno son distintos. O qué hotel elegimos cuando tenemos que viajar a un determinado lugar. En esta época ya no se ha podido viajar menos, pero también la mirada a decir, oye, si vamos a un determinado lugar, ¿qué es a quién estamos privilegiando? ¿Dónde estamos adquiriendo esos servicios? Y esa mirada más integral, que es gradual, no se pretende que sea de la noche a la mañana, hace parte de esta mirada de bien común. Es decir, no da lo mismo cada elección que hacemos cada día de productos o servicios que necesitamos para hacer nuestras labores de manera directa o indirecta. Entonces, bonito esa ampliación de conciencia, en definitiva, de poder, a través de las preguntas que nos genera el balance del bien común, irnos dando cuenta, esta pregunta yo jamás me la había hecho. Lo mismo pasa en el esquema de comercio justo. La primera vez que yo hice el tema de acreditación para la organización en la cual yo era parte, surgieron una serie de preguntas que yo jamás me la había hecho. Entonces, eso ayuda mucho en términos de decir, oye, aquí yo podría hacer mucho más que podría beneficiar a más gente y además tiene el beneficio de que yo finalmente puedo comunicar aquello que estoy haciendo y hay gente que va a estar dispuesta a privilegiar ese producto o ese servicio precisamente porque es una buena práctica o porque hace resonar en las personas sus propios valores, los hace sentirse que realmente yo concuerdo con esos valores, me hace clic, digamos, y por lo tanto soy capaz de elegirlo por sobre otra institución. Es un poco sobre este tema también. Luis, cuéntame. A ver, les voy a contar una historia que me pasó la otra vez. Hice un evento, un coffee break para un colegio y preparamos un ganache de chocolate, que es crema y chocolate y una salsa de frutilla. Pero chocolate lo compré en un supermercado que no voy a dar el nombre, pero es verde y tiene un elefante. El chocolate en específico generaba recursos para crear escuelas en Zimbabue. Y me llamó muchísimo la atención. Estaba en inglés, costaba relativamente barato para lo que hacía. Y dije, voy a ocupar ese chocolate en vez del normal que ocupo casi siempre. ¿Ya? Y después, correíto un poquito, fui a la parte de café y encontré un café que ayudaba a rescatar gorilas en un, no sé, en un zoológico. Y los reubicaba en la naturaleza. Y ya tenía 2 productos. Bueno, hicimos el evento, preparamos las tartas, qué sé yo, servimos el café. Y recuerdo que una de las señoras me dice, ¿con qué está hecho la tarta? Y le explico la preparación como de cocina. Y aparte le sumo el hecho de que generaba recursos para escuelas. La señora, no sé, no, como que no lo podía comprender, no entendía cómo existía un producto de ese tipo. O sea, jamás en su vida había siquiera enlazado 2 conexiones de ese tipo. Aparte, las galletas que preparábamos nosotros en ese entonces se las comprábamos a nuestras alumnas de los talleres gratuitos de capacitaciones para mujeres en cocina, y eso le sumaba otro aporte. Entonces ya eran 3 productos. Y después cuando alguien me pregunta sobre el café, le cuento de que es un café de grano, etcétera, etcétera, y que aparte generaba este impacto sobre los animales que estaban en cautiverio y que los reposicionaban en la naturaleza. Y la persona también, chocada porque no entendía cómo un simple coffee break, o un simple cafecito, un simple tarta, representaba tanto impacto en diferentes ecosistemas. Entonces, luego de entender de que, claro, de acceso, quizás por lectura o por no saber el símbolo, las personas no llegan a reconocer lo que están comiendo. Pero si hay más actores como yo, como otros, que se preocupan de que los insumos tengan una coherencia con los valores, como dijo Gerardo, que tengan un propósito, que impacten a otros a nivel alimentario, a nivel educacional, etcétera,
Entonces podríamos creer que en un futuro van a haber más cocineros que radiquen con esta forma de pensamiento y impacten cada vez más a la comunidad de manera muy pasiva, porque al final esa persona no solamente se llevó el sabor rico de la tarta de ese momento, sino que se empapó con una sensación de sentir, mira, hice algo indirectamente o apoyé algo indirectamente. Entonces, claro, si me permiten, ¿cómo se dice? Adelantar, por así decirlo, en el Hub de Alimentos estamos pensando en crear estos espacios para que las personas que decidan capacitarse en el bien común o desean hacer el balance, tengan la opción también de remirar o repensar lo que estaban haciendo hasta el momento. Entonces creo que hay un plan paso a paso, hay que ir de a poco, educación, mostrar más productos, trabajar con los productos, darle la vuelta a la mirada tradicional del consumo y poco a poco vamos a poder tener más y mejores proveedores. Como decía Gerardo, ¿a quién le compro yo mis productos? En Argentina hay una pizzería con niños con síndrome de Down que no logran tener trabajo, se les enseña un oficio. Acá en Chile también hay una panadería que genera trabajo para personas. En fin, yo conozco muchas empresas de alimentos que tienen impacto. Y eso es lo que me gustaría ver en el mañana, en unos 10 años más, ver que donde vaya puedo encontrar un producto que tenga impacto. Si voy al del elefante verde o voy al otro, quiero que estén ahí para mí, para yo poder consumirlo y para que otros puedan empaparse con él. Sí, genial, genial Luis. Justamente con esto ya vamos a ir cerrando, pero no quiere decir que sea inmediato, sino que justamente esa visión que propone Luis de aquí a cómo a él le gustaría ver la aplicación del sentido de la economía del bien común, que también más allá de herramientas, más allá de movimiento, es un tema de sentido común. Y es lo fundamental. O sea, la economía del bien común es algo que no debiera requerir un trabajo técnico ni profesional en implementar, sino que basta con sentir de que cualquier actividad que yo haga no dañe al resto. O sea, es algo como bien básico. Entonces, en ese sentido, parto contigo también, Luis, ya lo dijiste, pero con una invitación a las personas o a las organizaciones que particularmente son parte, como todos, creo yo, de la cadena de suministro o proveemos algún tipo de servicio o producto. Eso, que invites a eso y invito a los demás participantes también a visualizar esto de aquí a 5 años más, aunque sabemos que si hubiese preguntado esto hace un año atrás o hace 2 años atrás, la realidad hubiese sido muy distinta. Así que por favor, Luis, adelante. Bueno, ¿qué más decir? Me gustaría invitar a mis camaradas de cocina, a los profesores que tuve alguna vez, a las personas que disfrutan nuestros productos, que logren conectarse con esto de, de que el alimento es parte de nosotros mismos. O sea, que esto, bueno, muchos filósofos y quizás historiadores también concuerdan de que estoy ingresando a mi cuerpo, con qué estoy alimentando mi cuerpo, y no solamente alimentar el cuerpo, sino el alma. Porque cuando elijo estos productos, cuando eh, me conecto con estas sensaciones, no solamente me conecto con lo orgánico, con lo alimentario, sino que con toda esa sensación y con toda esa buena vibra que existe de parte de las personas que crean este tipo de productos. Y incentivarlos también a darse cuenta que es una gran oportunidad para emprendedores que están naciendo, el tener una conexión con otro, el tener un impacto, el consumir mejores productos, no tan literal como el tema vitamínico o nutricional, sino que mejores productos para el mundo, mejores productos para las personas. Y en eso solidarizar con otras causas, comprometerse con la responsabilidad que implica la solidaridad y empatizar con el otro, con esa sensación de sentirse bien terminando el día y disfrutando lo que pudiste comer o no. Gracias, Luis. Robin, por favor.
Sí, bueno, creo que una invitación a empezar a conocer. Creo que el primer paso, como expliqué antes, es la transparencia. Entonces, en todos nuestros proveedores de las organizaciones en cuales estamos parte, creo que la invitación es empezar a preguntar de dónde viene, quién lo hizo, cuáles fueron las circunstancias debajo fue construido o fabricado el producto, y a partir de ahí, bueno, conocer y ver, ¿estoy bien con lo que aprendí o todavía siento que hay cosas que se pueden mejorar o cambiar y que puedo fomentar yo para fomentar ese mejorar? Yo creo que es una compra solo barato no existe. Yo creo que es invitar a descubrir dónde está el costo. O sea, si yo obtengo algo muy barato, significa que en alguna otra parte en la cadena alguien está pagando el costo. Puede ser con condiciones laborales muy malo, en bajo de abusos, malos pagos, malas condiciones de seguridad. Puede ser por contaminación al medio ambiente, en el origen del producto. Pero entonces es como descubrir dónde está el costo en la cadena y si yo lo puedo mejorar, quizás yo pagando más, pero pagando el valor verdad del producto, ¿no? Y no dejando que en otros lados se paga el costo. Creo que esa es la invitación, empezar a conocer, aumentar la transparencia. Mucha responsabilidad. Gerardo. Sí, bueno, después de lo que ha dicho Robin y Luis, no tengo mucho más que agregar, muy coherente y muy coincidente con lo que han dicho y han planteado. Y la invitación a las personas, junto con lo que ya han dicho, es que, que traten en su gestión de hacer empresa, de generar emprendimiento, de trabajar en organizaciones, es como irse preguntando cada vez más cómo yo puedo contribuir a generar un mejor mundo. Y eso tiene que ver también con salir de mi espacio más cercano e ir más allá en términos de, bueno, a quién elijo, a quién privilegio cuando tomo la decisión de comprar o consumir algo, o cuando tomo la decisión de la necesidad de algún insumo o materia prima para el proceso en que yo quiero fabricar o elaborar algo. Esos ejemplos que planteaba Luis, ¿no es cierto?, en cuanto al chocolate y al café, son súper marcadores, digamos, son productos tan habituales o tan apetecidos por todo el mundo y resulta que podemos hacer un gran cambio social y ambiental también en la medida que elegimos correctamente a aquellos que mejor lo hacen. Y por eso hay una responsabilidad también de las personas de informarse adecuadamente, que no les dé lo mismo lo que están haciendo, e irse preguntando constantemente cómo puedo mejorar mis decisiones, cómo puedo aportar a un mundo mejor a través de las pequeñas decisiones que voy tomando cada día. O sea, nadie está exento. Y lo que es también muy interesante es que esto deberíamos irlo incorporando desde la educación más básica, digamos, más pre-básica, desde la casa, digamos, a los niños, en fin, cómo vamos ayudándolos a ser conscientes. Los niños perciben las cosas de una manera muy intensa, tienen un apego, creo yo, espiritual mucho más profundo, y por lo tanto, cuando se dan cuenta de que hay algo que no es transparente o no es justo, son capaces de reaccionar de mejor manera. Por lo tanto, es el momento también de apoyar mucho. Hay mucho que hacer en la educación sobre esto. No solo aprender técnicas, que está bien y hay que aprenderlas, pero si no tienen valor, no tienen alma, no tienen corazón, y por lo tanto ejecutamos acciones que al final terminan siendo vacías, por muy bien que se hagan en términos técnicos. Entonces, hay mucho y tenemos el desafío también en este movimiento de la economía del bien común, de ir llegando a diferentes espacios
diferentes grupos para lograr combinadamente o en paralelo aquellos cambios que nos permitan ir acercándonos a una economía realmente orientada al bien común. Hay mucho que hacer, vale la pena, o vale la alegría más bien, de poder dedicarse fuertemente a estos principios. Así que nada, pues esa es mi invitación, es más, puede ser como compleja para algunos, pero no, tiene que ver con mis decisiones diarias de abrir un poquito más los ojos cada día. Simplemente, bueno, en la región de Aysén hay un trabajo importante que se realiza en términos de movimiento, de gente que está tratando de hacer las cosas distintas. Simplemente recordar que al final la economía es una de las partes del desarrollo humano y que hay muchas más también. Y que eso hay que enfatizarlo, hay que evaluar qué es lo que necesita uno, qué no necesita, hay que ver si realmente lo que compramos son necesidades o satisfacemos necesidades, porque en el fondo hay cosas que no son necesarias. Entonces siempre evaluarlo. No significa ser extremista de decir ya vamos a las cavernas o dejemos de respirar porque cuando expiramos expelemos CO2. No, significa simplemente tener por lo menos como un moscardón la visión de la responsabilidad ambiental como algo que nos permite tomando decisiones. Si tienes que tomar una decisión, evaluarlo. ¿Será mejor así? ¿Será mejor cortar un palo con una sierra eléctrica o con un serrucho? ¿Tengo sierra eléctrica? ¿No tengo sierra eléctrica? ¿Tengo que cortar el palo? ¿No tengo que cortar el palo? Y esas decisiones cotidianas también hay que irlas tomando y eso es importante. Mientras menos intervención hagamos en la naturaleza, mucho mejor. Si estamos de acuerdo en que el calentamiento global hemos llegado a ese extremo por considerar en primer lugar porque el proceso de consumo implica una cosa que es la producción previa, y en esa producción tenéis siempre, nos sobregiramos en sacar la naturaleza sin permitir la renovabilidad, y segundo, después del proceso productivo nos sobregiramos en poner la naturaleza sin preocuparnos de las capacidades de carga. Y por ejemplo, con la contaminación atmosférica, oye, ¿qué pasa eso? Porque en el fondo estamos sacando los bosques, ¿cierto? Y después del proceso de combustión tenemos la atmósfera circundante que como un basurero material particulado. Entonces, considerar esos elementos es súper importante en todas las decisiones que tomamos. Y si cada uno individualmente, y además podemos incidir en políticas públicas que se hagan cargo de esto, creo que podemos ir mejorando mucho más. Pero hay un movimiento a nivel nacional. Ahora, los constituyentes de la convención, una parte importante, están por la constitución ecológica, ¿cierto? Más que la institucionalidad normal que tenemos en el país. Entonces, eso es un gran avance y eso han sido años, décadas, incluso mucha gente movilizada, poniendo los temas y tratando de hacer las cosas distintas, donde ni el empresariado, ni el Estado, ¿cierto? Ni el sector político como una parte del Estado también, no estatal, pero sí que incide en el Estado, fueron los que impulsaron eso, fue la ciudadanía movilizada, la ciudadanía haciendo cosas. Entonces, si estamos en esto, es por la gente, no es porque la empresa y no es porque el Estado lo hayan impulsado fundamentalmente. Sumamente interesante, uno lo escucha y cada vez aprende uno más, particularmente de tener la suerte también en este caso el día de hoy para mí de tenerlos a ustedes como invitados, agradecer el tiempo principalmente porque esto lo hacen de puro corazón y se agradece enormemente. Agradecer a las personas que se han tomado el tiempo de ver este primer episodio, esta primera sesión, ya sea en formato video o en formato podcast, porque va a estar sin duda en esos canales también, para poder llegar a la mayor cantidad de gente, porque ese es el único sentido de este tipo de actividad. Enseñar sobre el bien común, enseñar sobre la economía del bien común y que más personas estemos más conscientes y seamos más responsables de las decisiones que tomamos día a día. Así que gracias Robin, gracias Luis, gracias Pato, gracias Gerardo, esperemos volverlos a tener en alguna oportunidad aquí en vivo para el resto de la gente, así es que nada, gracias a la gente en sus casas y nos vemos en la próxima sesión. Muy bien. Gracias por la invitación. Pasamos. Muchas gracias también, sí. Y nos seguimos viendo.